Matías Osadczuk, referente de los Pumas 7 y del rugby argentino. Formado en Citas, supo ganarse su lugar entre los mejores del mundo. Medalla dorada en los Panamericanos 2019 y bronce en Tokio 2021. Su ejemplo dentro y fuera de la cancha combinan liderazgo, entrega y espíritu competitivo. Los valores del rugby, las críticas al elitismo y la violencia en el deporte. Este es el episodio 4 de Idioma Olímpico. 3, 2, 1. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Idioma Olímpico, este capítulo número 4 con Matías Tute Osadczuk, espero haberlo dicho bien. Estamos muy contentos de tenerte acá con nosotros. Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va todo? Bien. Está bien dicho, Okay. Así que sí. Es muy difícil escribir porque entre tantas búsquedas siempre alguna letra le pifiás al apellido. Sí, yo siempre lo digo para que sea más fácil, hay que partirlo a la mitad hasta la D y después seguir para... Pero bien. Bueno, nos contabas que estás acá en Argentina, estás hasta fin de año. Fueron meses intensos porque uno ve las selecciones, los seleccionados en general y nunca paran entre entrenamiento, entre deporte de los clubes. Pero vamos a empezar un poco con cómo llegás, ¿no? a este seleccionado y a jugar al rugby en general. Sabemos que vos sos de Citas, de la Sociedad Italiana de Tiro al Blanco, pero ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo dijiste, che, me gusta el rugby, este deporte puede ser que ande por acá? Y sí, como vos decís, lo que tiene por ahí de lindo es que fue casi inconsciente porque era muy chiquito, arranco a los 4 años y con mi hermano por ahí jugábamos fútbol o éramos más del lado del fútbol por tema de colegio. Nuestros papás nunca nos dijeron ambos no nos decían, che, tenés que hacer esto, lo demás, eso fue más libre, aunque mi papá haya jugado rugby y todo, él nunca nos obligó a nada. Pero nuestros primos más grandes, que bueno, de hecho jugaban en el club y todo, nos dijeron que probemos y demás, así que con 4 años y mi hermano con 6 fuimos los dos y desde que entrenamos creo que la primera vez, nos quedamos en el club y ya fue a modo gusto, creo que nos gustó el grupo de chicos que teníamos, así que nos quedamos ahí hasta el día de hoy que tenemos los mismos amigos en el club. Y también creo que tal vez en el rugby los genes acompañaron un poco porque por ahí, no sé, te gusta el rugby, lo practicás, pero bueno, vos se ve, sos alto, en algún momento eras más alto que los demás en tu colegio, así, porque viste que decís, che, me gusta, pero me están sacando 3 cabezas los demás y por ahí no llegás. Bueno, de hecho, como decía, al entrar al deporte tan chiquito, en ese año mi club no es tan grande, entonces, no sé, ahora por ahí hay divisiones M8, M10, tenés más sectorizado o por ahí está más dividido por edades. En ese momento yo tenía 4 y jugaba con chicos que por ahí tenían 7, 8, no sé si llegué a jugar a chicos con 10 años, sí. Pero no había muchos chicos, no había mucha división, entonces era toda una división del club, así que yo jugaba con mi hermano, jugaba con gente más grande, pero bueno, cada vez que esos momentos que entraba a jugar y demás, obviamente el entrenador le avisaba que era chiquito, que era más chico, pero sí, nunca fui, ahora parece que soy más alto, después pegué el estirón, pero creo que hasta los últimos años del colegio era estatura normal, de hecho siempre fui, no de los más bajos, pero no era de los más altos, era normal y fue los últimos años del colegio que pegué en 2, 3 años, empecé ahí a empezar a separarme de altura y bueno, es el físico que llevo el día de hoy. A ver, dentro del proceso, de los comienzos, en algún momento el deportista creo que se da cuenta y dice, che, puede ir por este lado, puedo dedicarme a esto. Tal vez en el proceso a uno le guste, pero en un momento vos sabes si sos bueno o no sos bueno para el deporte y si podés continuar
o no practicándolo. ¿Recordás ese momento que decís, bueno, es por acá, la verdad voy a intentar dedicarme al rugby o voy a dedicarme al rugby y quiero meterle fichas a esto? Y por ahí eso fue ya más de grande, ya cuando entré al Seven, bueno, como dije antes, por ahí mi club no era tan visto, tan vistoso, siempre jugué rugby. De hecho, en su momento yo era tan inconsciente que mi cabeza era jugar en la primera de mi club con mi hermano, mis primos. Si bien obviamente el sueño ese de jugar con la celeste y blanca y demás, yo ya lo veía muy lejos. Pero yo creo que siempre estuve muy agradecido a lo que es el club y el colegio por la cantidad de deporte que hacía. Tuve la suerte de ser muy competitivo en todo, entonces siempre quería hacer lo mejor posible en todos los deportes. Hacía una rama de deportes amplia, ya sea en el colegio y en el club. Siempre que podíamos, que haya una pelota de por medio o lo que sea, estábamos jugándolo o practicándolo. Entonces, gracias a Dios era como multideportivo, por decir así, porque no es que era buenísimo en todos los deportes, pero más o menos me podía defender, ya sea fútbol, hemos jugado hockey, hemos jugado vóley, básquet. Y obviamente ya en el rugby, como te dije, por ahí de más grande, ya estando en el Seven, que cuando me citan al Seven dije, wow, fue muy chocante porque yo nunca estuve en ningún seleccionado a nivel Buenos Aires, que casi siempre es el paso previo, que te vean a lo que es selección de Buenos Aires, competir ya en un nacional o lo que se llama acá el torneo que se juega en juveniles. Pero no, nunca estuve en un seleccionado. He estado en lo que se llamaba centros de formación, pero bueno, no. En ese momento, por X motivos, obviamente había chicos por ahí que jugaban mejor o vaya a saber el caso cuál era. Yo no quedaba, entonces por ahí hubo a veces momentos de desilusión, ¿viste? Porque uno le dicen, che, pero vos jugás bien, o ¿viste? Lo escuchás de afuera, uno obviamente nunca se proclama, no, yo soy buenísimo, y es un poco lo que escuchás. Y ya en plantel superior de mi club, yo ya estaba inconscientemente jugando, disfrutando del rugby, como a mí me gustaba, y en un Seven, bueno, tuve la suerte de un entrenador mío de ese momento, el Yankee Martin, que obviamente agradecido de por vida, le dijo a Santi Gómez Cora, che, hay un chico de tanta edad que tiene tanta altura, se juega bien para que lo veas en el Seven, y nada, ahí me vieron y obviamente salté un par de escalones sí. Y el llamado fue, che, vas a Viña del Mar con el Seven, obviamente que no era el equipo A, pero en ese momento el Seven de Viña me acuerdo que se usaba para ver jugadores, desarrollar, así que fue una linda experiencia y obviamente el choque fue increíble porque ponerme la de mi club a la celeste y blanca. Más que en Disney de repente. Sí, igual, sí, flojo contacto tenía tu entrenador porque Santi Gómez Coral, que es como que te saltó como 3 pasos para arriba. Sí, es medio, no es tragicómico, pero Santi siempre me dice, me hiciste ir a ver un Seven nocturno a, no sé si fue Olivos o Dahom por tu entrenador, así que nada, bueno, gracias a eso hoy en día estoy ahí. Valió la pena, te tiene que agradecer a tu entrenador porque, a ver, dentro de esto ya vamos a meternos a full en los Pumas, pero hay algo particular entre el 7 y el 15, cambian mucho los deportes. Me acuerdo cuando se hizo furor el 7, o por lo menos se expuso más lo que era el 7 para los medios y en general en los Juegos de la Juventud 2018, que todos dijeron, che, a ver, el que estaba metido en el rugby sabía lo que era el 7, pero para el público en general dijeron, che, el rugby a mí el 15 por ahí no le gustaba, uno que no miraba tanto, y el 7 tiene esa velocidad de partidos cortos, intensos, muchos puntos. Entonces, ¿qué diferencias ustedes hacen en cuanto a entrenamientos, en cuanto a mentalidad, a diferencia del 15? O sea, ¿cuál decís que son las diferencias principales de decir, bueno, así se entrena 15 y esto es el 15 y esto es el 7 y lo tenemos que entrenar de esta manera? Sí, bueno, eso la verdad que hay que agradecérselo a Santi Gómez Cora, que la verdad en su momento armó y organizó una estructura. Yo creo que el gran momento del 7 fue cuando pasa a ser olímpico, claro. Ese Río 2016, que ahí ya creo que fue por ahí el primer pantallazo del 7 a nivel país, o que se empezó a ver de diferente acá. Obviamente en otros países por ahí ya era más natural,
ver Seven acá por ahí, la gente que no conocía el rugby o que no es del ámbito, decía, che, pero vi un juego, ¿viste? Casi siempre te preguntaban, no, vi un juego que jugaban solo 7 en el rugby y por ahí no entendían muy bien qué era, pero yo creo que ese fue el primer así gran pantallazo. De hecho, por ahí hasta mismo en la tele no se veía mucho o tenías que tener la suerte que en ese momento creo que era Fox, que lo pasaban y pasaban cuando el horario, horarios de televisación en el Seven por ahí estás 11 horas antes, 11 horas después, el cambio es complicado, pero bueno, creo que después de ahí de Río y antes fue que Santi empezó a armar ya un proyecto desde Río, lo que fue para Tokio. Y bueno, y sí, la diferencia principal, obviamente sacando los que no saben, que bueno, se juega de 7, son 14 minutos, es menos tiempo, ya el entrenamiento es diferente. Creo que un jugador de Seven ya se empieza a ponerle que especializar, si no es que está en un proceso de formación, que muchas veces formás al jugador y te dicen, bueno, ahora que pase al 15 ya desarrolló algunas destrezas, que es por ahí lo que el Seven tiene, que desarrolla mucha destreza, claro, por la cantidad y la velocidad a los que tenés que ejecutarla. Pero ya el entrenamiento físico es por ahí, cambia a la hora de lo que es, ya metiéndome en educación física, lo que sería explosividad, minutos que vos tenés que estar a cierta altura de pulsaciones, saber cómo llevar eso, pues básicamente son 14 minutos que no parás, que estás corriendo de un lado para otro y por ahí necesitas que los entrenadores, que los jugadores tengan cierto umbral de tolerancia a resistir a esos minutos por ahí de impacto, más estar corriendo de aire, o sea, es como que te entrenas ya como un atleta, pero ya de atletismo, digamos, porque tenés que tener una cierta velocidad, tenés que tener en algunos jugadores una cierta capacidad de salto, por ahí en el 15 lo que hacen es entrenar, obviamente todas estas, no es que no se entrena, pero bueno, también necesitas ciertos puestos, ciertas destrezas por puesto, cierto peso por puesto, por ahí tenés que estar más entrenado para lo que es más impacto, porque obviamente el espacio es más reducido en el 15 que en el 7, y en el 7 necesitas por ahí ese jugador, más que impacto, necesitas que tenga más reacción, más velocidad. Obviamente hay impacto, no quiere decir que haya, de hecho hay impacto bastante fuerte. Bastante a mucha velocidad. Claro, a más velocidad, por ahí los tackles o los golpes también son más fuertes. Así que es una mezcla de todo. Yo siempre lo asocio por ahí un poco al básquet, porque obviamente es todo el tiempo, es alta intensidad, es todo potencia, fuerza, es como que no parás, son 7 minutos de correr para todos lados. Y obviamente, bueno, ya después llevado a lo técnico, saber correr la cancha, claro, para cansarte menos. Para cansarte menos, pero bueno, y saber que por ahí por día jugás 3 partidos, o sea, terminás un partido, tenés 2 horas para recuperarte y volver de nuevo a esa alta intensidad. Es como que también tenés que prepararte mentalmente para tener una subida mental muy fuerte, bajar y después, si perdés, que muchas veces perdés y la cabeza la tenés. Claro. Bueno, claro, tener el poder de hacer el clic rápido y decir, bueno, tengo 2 partidos más para meterme en un cuarto de oro, así que, bueno, tenemos que hacer rápidamente, nosotros le llamamos vuelta de hoja y empezar a ver a los otros rivales, pero bueno, esos subidones mentales y físicos, porque también terminás, obviamente, no parece, pero 14 minutos terminás muy cansado. Sí. Y es recuperarte, comer bien, en 2/3 horas tenés otro partido de alta intensidad para seguir compitiendo, así que sí, el entrenamiento es muy importante y obviamente siempre tratamos de entrenar a esa intensidad. Creo que lo que buscan los entrenadores es, más allá en las pretemporadas, es estar entrenando rugby y obviamente nos llevan a esa cantidad de pulsaciones para que tomemos decisiones cuando ya el cuerpo y la cabeza por ahí no tiene tanto oxígeno. Bueno, ahora tenés que tomar decisiones y que sean la mejor en ese momento, o sea, es una linda mezcla de destrezas para entrenar. Se me abren muchas aristas en todo esto que decís, porque muchas veces he hablado con Santi Gómez Cora en notas de la radio y hablaba esto de esa polifuncionalidad, porque en realidad al ser también menos en la cancha, cualquiera puede terminar definiendo, cualquiera puede terminar marcando, entonces cualquiera puede terminar abriendo el juego, entonces todos son polifuncionales, todos hacen todos los roles. Obviamente que después hay jugadores que se destacan, pero hablaba un poco de eso, ¿viste? De esa polifuncionalidad y también del factor que creo que en el circuito mundial se ha dado mucho en el último tiempo, es que los Pumas tenían un nivel físico increíble. Pocas lesiones,
desplegaba mucho nivel físico y eso tal vez era ese plus que los otros equipos lo tienen, pero se trabajó mucho en eso, nos hablaba mucho de eso. Y también me quedo con lo que dijiste del factor psicológico, ¿no? Porque ¿cómo lo trabajás? ¿Cómo trabajan con un psicólogo? ¿Tenés un psicólogo particular vos? Porque es cierto, en tan poco tiempo, tan pocos partidos, se te va un torneo. Por ahí, me acuerdo, en París, recién había sido la ceremonia inaugural y ustedes estaban jugando cuartos de final. O sea, ya estaba terminando el torneo y todavía no había empezado los juegos post ceremonia inaugural. Entonces, en tan poco tiempo, ¿cómo trabajás la cabeza de decir, che, hay que levantar rápido porque nos vamos, ¿me entendés? O a nivel equipo, ¿cómo se trabaja eso? No, yo me acuerdo, por lo menos en mi experiencia al principio, lo mío fue más prueba y error. Si bien obviamente cuando entras ya al plantel, obviamente las experiencias de los más grandes van pasando, te vas preparando, por ahí uno te lo pueden decir, te pueden dar la experiencia, pero hasta que no lo vivís y decís, che, estos pibes están locos porque acaban de perder un partido por la mínima, que es cuando más frustrado te vas, y sabés que por ahí era un partido para ganar, y estás saliendo a la cancha de vuelta, por ahí eso lo que no se ve, estás saliendo de vuelta a una cancha y a buscar puntos muy importantes. Pero bueno, eso es más aprendizaje. Yo lo fui aprendiendo obviamente cuando entré al Seven y cuando tuve mi primer circuito, cómo era, tenés que estar, la verdad que tenés que estar entrenado y obviamente nosotros nos acompañamos mucho y obviamente, como te dije, esa experiencia la vas pasando, por ahí los más grandes se te acercan cuando perdés y te dicen, che, quédate tranquilo, no pasa nada, te equivocaste, ahora después como decimos, eso tiene revancha rápida el Seven porque obviamente perdés un partido y te equivocaste, che, bueno, tenés uno en 2 horas que podés mejorar y sabemos que obviamente tenés las destrezas para hacerlo. Creo que eso también va mucho de la mano de los entrenadores y del equipo en sí que están preparados para eso, digamos, que vos te equivocás y obviamente te pasa, por ahí no estás acostumbrado al Seven, te equivocaste en el partido y te querés morir. Claro, pero bueno, se te acercan jugadores, se te acercan los entrenadores, che, quédate tranquilo, ahora hay un partido, como que eso lo vas llevando muy bien y hace que todo sea obviamente aprendizaje, pero bueno, hoy en día yo creo que lo más importante del Seven que tuvo, ponele o tiene para los grandes momentos es que esa experiencia que vas teniendo, llega un momento que ya la tenés fija y ya sabés las decisiones que tenés que tomar también. Claro. Dentro de un partido, que creo que fue lo que se logró todos estos últimos años, ya desde si querés, post-Río, que fue una etapa que fue cuando yo me sumé, de procesos, obviamente por eso se habla de procesos, porque si tenés un equipo joven de experiencia, de este tipo de experiencias, pasa de perder partidos por la mínima, por nada. Pero son detalles que, bueno, cuando uno ya tiene más experiencia dentro de la cancha y obviamente mental, todo tiene que ver, experiencia física, mental, técnica, el equipo ya tiene otra confianza y bueno, creo que el resultado de esa experiencia y de todo ese proceso se dio en Tokio, se dio estos últimos años que el equipo está en su mejor momento, en un momento tremendo, pero bueno, como te digo, había una base de jugadores que ya todos habían pasado por la misma cantidad de situaciones, habían pasado por esa toma de decisiones que es lo más importante. Que yo creo que eso es lo más importante de un jugador de Seven, que tenga la experiencia de dar ese clic y la experiencia de los momentos del 2-1 y demás. Como vos decías, eso tiene que ver con los jugadores polifuncionales, que lo bueno del Seven es que si bien para cierto momento hay puestos, obviamente está el que patea y demás, después todos hacen lo mismo, todos hacen todo, tenés que, por eso decía lo de correr a cierta velocidad, porque si tenés que correr vos 100 metros, lo tenés que hacer a la velocidad más rápida que tengas. Si tenés que dar un 2-1, que por ahí a muchas poblaciones parece fácil, pero no lo es, a la hora del tackle, defender en bloque, tener una conexión con todos los jugadores, así que se trabajan muchas cosas. Pero eso es lo importante, el tema de que pasás por muchas más situaciones por ahí que en un partido de 15, que obviamente todo esto se entrena, no es que no se entrena, pero bueno, las situaciones por las que pasa un jugador a la hora de tomar una decisión, por ahí son más que las que pasa un jugador de 15. Digamos. En el Seven, por ejemplo, cuando se hace un rack, hay un tackle, uno no es medio scrum y tenés que saber pasar la pelota desde el piso y que sea un buen pase para que el otro poder lanzar de nuevo a los jugadores. Creo que esos ejemplos mismo también a la hora de pasar rack, a la hora pero en ataque lo que más se ve es eso, que los jugadores pasan por muchas situaciones
muchas más veces por ahí que en un juego de 15. Obviamente hay más tiempo en el 15, entonces por ahí esas situaciones se igualan, ¿no? Pero bueno, jugar a esa velocidad y con ese nivel de pulsaciones, después a la hora de tomar decisiones estás ya muy entrenado. Pero bueno, esos son los tipos de experiencia mentales que necesita un jugador de Seven pasar, que obviamente cuando uno es joven, esos errores los tiene y no tiene que tener miedo o frustrarse por esas equivocaciones. Pero bueno, saber que en el equipo, cuanto menos tengas esos errores y tengas más experiencia dentro de la cancha, obviamente la base es mucho mejor y la verdad que da resultados increíbles. Sí, esos pequeños detalles, ¿viste? Que ajustás y decís, ese detalle te puede dar una medalla. Hablabas un poco de Santi Gómez Cora y también del plantel en sí. Es un plantel joven, pero que tiene jóvenes con más de 200 presencias. Vos, por ejemplo, tenés más de 200 presencias, o más de 100, o el jugador que sea. Entonces, claro, eso denota un poco, ¿no?, el proceso que quiso construir Santi en la selección, de decir, bueno, esto es el Seven, ponemos todo en la cancha con su experiencia, que él tiene muchísima experiencia en el Seven, y empecemos un proceso que nos puede dar varios Juegos Olímpicos con este plantel, por lo menos la base. Obviamente que siempre hay algún cambio, se sumaron chicos nuevos, cambiaron las capitanías, todo, pero en el proceso son una base bastante grande de jugadores jóvenes con muchas presencias. ¿Cómo influyó Santi Gómez Cora en eso y cómo ves al plantel en general? Bueno, como te dije, creo que es la mente de todo, digamos, el que organizó esto, porque obviamente es llevado institucionalmente es más complicado de lo que parece. Bueno, como dije, son procesos y muchas veces lo que pasaba en el Seven era, bueno, quiero armar una base, pero bueno, había un jugador que le iba muy bien, que era un gran jugador, y le decían, che, pará, vení, llevémoslo al 15. Claro. Entonces lo que dije antes, por ahí pasaba que el Seven era formador de jugadores, o lo agarraba ya con 18, 19 años, que por ahí había jugado un mundial juvenil, y decís, bueno, lo queremos ver, pasaba por el Seven y hay jugadores que pasaron y duraron por ahí menos de un año, porque son jugadorazos y tenían que ir a los Pumas, y está obviamente perfecto. Y creo que lo que hizo Santi fue decirle, bueno, mirá, tenemos un juego olímpico, no sé si fue antes de Río o después, pero para Tokio fue así, necesito tener cierta cantidad de años a estos chicos, necesito formar a estos chicos porque en el 2020, que fue el 2021, está el Juego Olímpico y necesito que, obviamente, lo que dije antes, que pasen por todas estas experiencias, que tengan la experiencia de entrar en un Seven y poder definir. Me acuerdo que antes nos pasaba que luchábamos contra los cuartos de oro porque era, por ahí te cruzabas al mismo equipo, en grupos le ganábamos y en cuartos de oro perdíamos, pero por estos detalles, porque obviamente el nerviosismo, por muchos detalles que no teníamos, o por nervio o lo que sea, perdíamos contra el mismo equipo que quizás le ganábamos. Eso era una locura. Pero bueno, creo que lo que hizo Santi fue crear esa base de jugadores y decirles, por 4 años necesito tener estos jugadores. Ayudaron los Showa, como vos dijiste, en 2018, que tuvo, creo que la gran base de Tokio vino de los Showa, bueno, y obviamente de los que venían de Río. Tenías un Marcos Moneta, tenías un Lucio Cinti, obviamente jugadores que por ahí pasaron y siguieron para el 15, como es el caso de Juan González, que Juan González estuvo en los Showa, era un jugadorazo de Seven, pero la prioridad era 15 y bueno, el día de hoy la está rompiendo en los Pumas. Sí. Hubo una gran cantidad, una buena base con esos chicos muy jóvenes que aspiraron Seven ya estando menos de, creo que 18 años o 17. Mateo Graciano, que hoy en día es... Eso fueron jugadores jóvenes que se mezclaron con jugadores que venían con experiencia y bueno, y esos años de proceso la verdad que fueron increíbles. Costaron porque, como te digo, antes me acuerdo el año de los Juegos Olímpicos de Tokio, el año anterior no es que veníamos de ganar torneos, de hecho no habíamos ganado ningún torneo, hemos perdido, me acuerdo que el último fue Vancouver antes de la cuarentena y nos había ido pero muy mal. Bueno, y ahí empezó todo un proceso de qué iba a pasar para los Juegos Olímpicos. Claro. Y ese año que estuvo en el medio, la verdad que nos sirvió para prepararnos, preparar el equipo, y ahí el año post cuarentena que empezó a abrirse 2021. Todo, y tuvimos que, me acuerdo que Santi se volvió loco para empezar a armar torneos, tuvimos la suerte de poder jugar algunos torneos. Nada, el equipo ya tenía esa experiencia, ya te conocías, era una cosa increíble porque
se disfrutó tanto es que veíamos los videos, bueno, hay que hacer esta jugada, que esto y lo otro, y había una conexión en el equipo que salía. Y bueno, fue la mezcla y este proceso de déjame preparar chicos durante tanto tiempo te va a servir a vos y me va a servir a mí. Entonces creo que la lucha que tuvo Santi más importante es esa, en el armado y el proceso de los jugadores, de entrenamiento, por estas cosas, porque obviamente es una transición, tanto como si quiero jugar 15 como si quiero jugar 7, tenés que pasar por esa transición de, como dije antes, experiencia, entrenamiento, repeticiones de acciones, que es lo que siempre Santi dice, necesito que los jugadores pasen por esta situación lo más que puedan, porque en el partido lo va a hacer y lo tiene que hacer inconscientemente ya. Sí. Pero bueno, creo que lo que hizo Santi organizando eso y pidiendo jugadores, teniendo una base, por ahí antes lo que pasaba éramos 7, 8, 9 jugadores que veníamos ya transitando, a los que se sumaban chicos nuevos y no por culpa de ellos, pero esos chicos nuevos por ahí cometían errores en la cancha, que es lo más normal. Sí, en el pero aprendizaje. claro, era aprendizaje, entonces necesitas un cierto periodo de tiempo para que ese aprendizaje los chicos lo vayan procesando y lo vayan adaptando lo más rápido posible, así que son procesos muy largos. Obviamente lo de París lo mismo, necesito tener esta base de jugadores para ir a París. Si siguen los mismos, mejor, porque la verdad que puedo laburar y creo que hoy en día en los equipos de Seven que llevan juntos cierta cantidad de tiempo, se ve esa experiencia. Creo que el último más fuerte y claro ejemplo fue el de España. Los chicos de España, si vos ves años anteriores, es el mismo equipo, hace ya varios años, que a medida que fueron pasando por errores, pasando por años, entrenándose, jugando juntos, llega un momento que esas conexiones y esa cantidad de tiempo entrenando juntos, esa experiencia hace que un equipo experimentado te gane partidos. Sí, y España al día de hoy casi sale campeón del circuito. Bueno, y dentro de este proceso que hablábamos y de Santi que armó todo y habló con dirigentes o quien haya tenido que hablar para decir, che, este es el Seven que queremos. ¿Cómo ves en general el rugby acá en Argentina? ¿Cómo ves el apoyo? Porque hablabas un poco también de esto de los resultados que al principio no se daban y después se terminaron dando. Y a veces pasa en los deportes, cuando no se dan los resultados, lamentablemente dicen, che, si no se da el resultado ya, no le damos más apoyo de esto. Y apoyo en general hablo, no solo de económicamente, de la UAR o el Comité Olímpico Argentino, sino también de sponsors. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, nos están bancando, hicieron la Casa Pumas, o che, no se dio este torneo, pero sentimos el apoyo? ¿Cómo se dio eso? No, yo creo que en cuanto a eso hubo siempre un apoyo a el desarrollo de jugadores y saber que necesitamos un periodo de tiempo, obviamente no ir mal, pero bueno, si eso siempre estuvo, por ahí yo ya por ahí no lo sé cómo es a nivel económico, sé que también el Seven lo que tiene, al quehacer olímpico tiene ayuda del ENAR, entonces por ahí eso es un factor que ayuda y siempre está relacionado un poco al resultado, digamos. Yo creo que tanto los Pumas como el Seven sufrieron mucho por ahí más la estigmatización social, era el típico perdiste un partido, che, sobre todo cuando se arranca el Rugby Championship, que jugaba contra Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, que son los 3 equipos por ahí que ahora no sé, bueno, siguen siendo los top 3, 4 del mundo. Sí. Y cuando arrancaron era, viste, siempre la típica, uy, la derrota digna, siempre esto y lo otro. Pierden, decían, claro. Claro, y era una estigmatización social que para el jugador es, y vos lo veías y el que te lo estaba escribiendo por ahí no tenía ni idea de todo el sacrificio y todo lo que costó meterse en un Rugby Championship o que los Pumas Seven jueguen un juego olímpico. Entonces esas cuestiones era tremenda. Obviamente no me tocó estar del lado de los Pumas, pero en el Seven siempre pasaba, ¿viste? Perdías un partido y otra vez perdieron. Me acuerdo pobre a Gasti Revol, ¿viste? Sigue Revol todavía, ponían y vos lo decís, che, te estás diciendo... Capitán derrota le han puesto a Revol, una locura. Estás hablando del mejor jugador que tenemos. Una locura. Flaco, entonces vos también, eso es lo que más por ahí influía, porque decís, che, tenemos que, por favor, no le den... Me acuerdo que es gracioso porque me acuerdo que las primeras etapas de Seven que yo jugaba, era tratar de muchas veces no subir cosas a las redes sociales del Seven, porque subías, no sé, una foto tiene la suerte del Seven, que vos viajás a lugares que tienen playa, casi siempre lugares de playa, entonces obviamente estás en la playa, subís una foto, te sacás una foto, y muchas veces empezamos a decir, che, bueno,
no subamos fotos porque si perdemos el fin de semana sabemos que la primera que nos van a decir es, che, estos van solo de vacaciones, van a la playa, se sacan fotos. Entonces eran cosas fuertes, ¿viste? Que vos por ahí decís, si estás bien preparado, decís, qué sé yo, bueno, como te dije el ejemplo de Gasti no le ni se metía, pero tenés que tener mentalidad. Pero tenés que, para un chico por ahí de 19 años, 18 o 20, como en ese momento debutábamos en el Seven, te equivocaste y ver cómo le pegaban o cosas que te ponían que decís, che, pará, ¿viste? Entonces, por ahí esas cosas que la gente que por no está del ámbito, o mismo del ámbito que también pasa, es lo más, creo que hoy en día es contra lo que más se lucha, digamos, porque el apoyo lo tenés. Hoy en día, en la suerte de que creo que en todos los deportes las marcas empezaron a meter más, hay un poco más de seguimiento y eso ayuda un montón, obviamente, para desarrollar jugadores. Sobre todo en nuestro deporte, no tanto, sobre todo económica, como a nivel, hoy en día la publicidad que tenga un jugador le sirve para él mismo y le sirve mismo a la unión. Pero bueno, yo creo que hoy contra lo que más se lucha y cada vez vamos cambiando más, es contra eso, contra las repercusiones sociales que genera perder un partido y que te puede pasar, te vas a equivocar, obvio, te vas a y perder. dentro de ese proceso de experiencia está perder también. El más claro ejemplo de esto es Messi, vamos a ponerlo a él, que es el indiscutido, creo que es en cualquier país del mundo es indiscutible el mejor. Y tanto el periodismo como la gente lo ha expuesto y lo ha criticado a niveles ya que tenés que sacar de contexto. Y bueno, eso pasa. Yo creo que hoy en día lo que la gente no ve que tiene que cambiar es estas cuestiones. Ponerse del lado del jugador, yo creo que la repercusión más grande y la que siempre dicen es, bueno, pero se dedican a eso. Bueno, sí, está bien, pero vení vos de este lado. Y tenés que saber por dónde pasó ese chico, por dónde pasó, dónde se crió, todo el esfuerzo que hizo, el sacrificio, las cosas que dejó de lado para estar ahí, o sea, y encima saber que necesita aprendizaje y experiencia que se la va a ganar, obviamente. La mejor experiencia es perder un partido, porque creo que ahí es cuando más aprendés, como siempre decía, aprendés más cuando perdés que cuando ganás. Porque sabés que perdiste y te duele, creo que a nadie más le duele que a la persona que está pasando en ese momento. Así yo creo que el apoyo obviamente fue muy grande y a medida que se daban los resultados obviamente empezó a haber mucho más apoyo, el Seven se empezó a ver más, como dije antes, por ahí la primera gran exposición fue Río, después fueron los Juegos, después fue Tokio y obviamente después al pasarse se empezó a pasar más, se empezó a televisar más, por ahí con el cambio de horario había gente que te mandaba mensajes a qué hora juegan, el cambio, esto, lo otro, así que eso fue haciendo que el Seven se vaya viendo mucho más. Hasta el día de hoy, que obviamente la gente ya tiene la suerte de que lo pone en la tele, así que eso fue tremendo. Y no le quito mérito por ahí también a los jugadores que bancaron todo ese proceso. Sí, obviamente dije un Gasti Rebol, pero bueno, tengo que poner en tela de juego a Ger Jules, Santi Álvarez, Franco Sábato, Fer Luna, Roe Char, que eran todos los chicos que vinieron de Río de 2016 y tuvieron que pasar por el proceso de que se les sumen chicos nuevos, como me pasó a mí, que yo era nuevo. Sí. Y pasarle toda esta experiencia y también pensar que venían de jugar Río, que lo hicieron de gran manera, quedaron afuera por nada, me acuerdo, siempre nos decían ese partido contra Gran Bretaña. Y tenés que estar también con la mentalidad de, che, jugamos todas las etapas, me acuerdo ese año, con mucha suerte habremos llegado, que fue 2016, 2017, no pasábamos del oro. Y era perder partidos y perder, y tenías que ponerse en los pies de todos esos chicos, que che, estamos en un proceso, banquemos, estos chicos necesitan y se les fueron sumando jugadores que bueno, que también era repetir y sabías que perdías, sabías que no le podías competir o que si le competías podías ganarle heroicamente o perder por la mínima. Juego de equipos contra Fiji, contra Nueva Zelanda, que no es que vos entrabas sabiendo que vas a perder. No, pero si te confundís en un detalle... Era así y bueno, y tenías chicos nuevos tenían que pasar por esa experiencia de saber lo que es jugar contra un equipo como Fiji, saber cómo jugarle, tiene muchas cuestiones. Y bueno, todos esos chicos pasaron, era como, bueno, perdimos, no pasa nada, daba la experiencia y la verdad que era admirable. Me saco el sombrero desde el minuto, siempre se lo dije, sobre todo a Gasti Rebol, que obviamente es por ahí el que más estuvo. Pero bueno, todo el resto que lo acompañó de jugadores que se bancaron eso, era bancarse los fines de semana, perder e irse a jugar por el bronce, que obviamente vos cuando ya te vas a jugar por el bronce tranquilamente puedes decir, bueno, este partido, que por ahí muchos equipos ya lo hacían,
Y nosotros era jugar todos los partidos al mismo nivel, tenemos que, porque nos sirve. Y muchas veces me acuerdo que en Hong Kong era ir por el quinto puesto, o sea, jugábamos siempre el quinto puesto y sabíamos que nos servía y bueno, pero bueno, todos esos jugadores que pasaron por eso, la verdad creo que fueron la base del Seven y lo que somos hoy en día, porque bueno, pasaron toda esa experiencia que vivieron y bancaron por ahí la cantidad de partidos perdidos, de momentos durísimos y seguían ahí y seguían con el proceso que bueno, creo que fue de la mano con Santiago Mezcora, todos esos jugadores que bancaron un proceso tremendo y iban incorporando más jugadores que les iban diciendo. A mí me acuerdo, era todo el tiempo hablar, bueno, Gasti Rebol, yo me acuerdo bien, mi primer torneo, que bueno, por suerte no es que me fue tan mal personalmente, pero claro, yo era 18 años y pensaba que era rápido hasta que jugás el Seven. O sea, es el famoso, pensás que sos rápido hasta que, excepto que seas Mone, ahí sí sos rápido. No, bueno, Monetas. Pero me acuerdo de pasar por errores de patear la pelota, irme de la cancha, que en el Seven perder la pelota, o irte de la cancha y que la tenga el rival, es casi un try en contra. Y yo me acuerdo que venía Gasti Rebol y me decía, tranquilo, me dice, tratá de no irte de la cancha. Y te lo decía bien, viste, por ahí, te tratá de hacer esto. Y todo el tiempo estaba detrás de cosas. No, y la verdad que, bueno, creo que eso llevó a construir tanto en lo mental como en lo técnico de un equipo para Tokio, para lo que es París y para todos estos años que estamos viviendo. Creo que fueron gracias a una combinación de jugadores y staff que pasaron por ahí por situaciones mucho más malas que buenas, así que eso fue la gran clave y bueno, el apoyo que empezamos a tener para que se nos acercaban gente, bueno, vengan, nos pasaba, empezamos la pretemporada en Pinamar y Santi siempre lo dice, que primer pretemporada en Pinamar, me acuerdo ahí en 2017, si nos estaba viendo el dueño del club... Ni siquiera, a veces fue a tomar que los del club siempre estuvieron presentes, obviamente los que siempre estuvieron presentes, nos invitaban a algún asado, pero eran 3, 4 con los hijos y éramos, por ahí te decían, ¿y vos de dónde? ¿Y qué haces? Esa fue también que tuvo que pasar, creo que los jugadores del Seven por la que pasamos y la más dura era esa, estar vestido con el conjunto WAR y demás y te vengan a preguntar, che, ¿y ustedes quiénes son? No teníamos identidad. Tremendo. El Seven no tenía identidad y te venían y por ahí lo veían a Rebol. ¿Y ustedes qué son? Ah, son los Pumas B. Ah, ustedes son juveniles. Le estaba hablando a Gasti Rebol, barba, tenía 30 años. Y bueno, creo que esta combinación de factores que dije antes hicieron que el Seven tenga una identidad. No, nosotros somos los Pumas Seven. Y hoy en día ya hay gente que por ahí no es del palo del rugby y te dice, no, estos son los chicos del Seven. Ah, vos jugás en el Seven, sí, los vi. Sí, entonces, o que ven más al Seven que al 15. Hay gente que sí, puede pasar, hay gente que le entretiene más el circuito Seven. Y aparte creo que también me parece que va acompañado con el circuito mundial a nivel marketing y a nivel cómo lo hicieron, también ayuda mucho. Porque obviamente Nueva Zelanda va a sacar equipo por todos lados y tenga Seven, tenga 15 o tenga del equipo que sea, lo va a tener porque es su cultura. Pero a nosotros nos ayudó mucho que el circuito mundial sea así. Porque es más visto, es más dinámico y alguien que por ahí no se quiere meter tanto en el deporte dice, che, esto está bueno. Y aparte, obviamente que lo que hablamos, a ustedes los acompaña el resultado de decir, bueno, pelean, ganan partidos y es todo el resultado de ese proceso, ¿no? Ahora, hablabas de Rebol y a vos creo que con otros nombres como Moneta o como... te toca agarrar, ¿no? Esa posta de decir, bueno, de los pioneros pasamos a otra generación que le tenemos que transmitir cosas a los que vienen. ¿Qué decís que te transmitió o qué es lo que le transmitiría que te pasó Rebol a vos en el sentido de decir, bueno, esto está bueno para decirle a un pibe que siga y que lo mantenga los Pumas Seven? Y sí, después al pasar los años obviamente nos empezamos a dar cuenta. Por suerte yo siempre lo viví con Lucho González, que teníamos los dos la misma edad y fuimos pasando por los mismos procesos todos juntos. Entonces llegó un momento que nos miramos y decíamos, che, ya no somos más los chicos que éramos ahora. Ahora nos toca hacer los chicos nos ven con otros ojos, los que se suman al Seven ya nos ven diferente. Ya no es que sos líder, pero tenés ya una jerarquía dentro del equipo que tenés que empezar también a hacerte cargo de esa jerarquía que tenés, que es... A veces tenés que ser rol por ahí, en el caso mío de Lucho, que no éramos capitanes, pero en alguna que otra ronda hemos hablado por la experiencia, por la cantidad de partidos que teníamos.
y tenés que estar también ahí para ayudar a todos estos chicos jóvenes, que es también nosotros lo llamamos dar al equipo, que es estas situaciones, por ahí obviamente cumpliendo con lo que las autoridades de las capitanías, de los capitanes, de los líderes, y dándole una mano. Por ahí se acercaban los líderes y te decían, che, necesito una mano, que no sea, no sé, íbamos a entrenar a algún lado, que no sea todo un bardo, traten de, che, chicos, dejemos todo ordenado, desde esas cuestiones que no las haga el capitán, che, estén atentos, ustedes ya no son chicos, Claro. estén atentos a estas situaciones para que empezamos a construir desde todos juntos, ya formar Pero bueno, por ahí el rol mío y de Lucho en esos momentos era estar cerca de los jugadores más jóvenes, porque estábamos por ahí en el medio, pero también era pasarle toda esa experiencia, ¿viste? Miren que no se gana todos los partidos, ¿viste? Sobre todo por ahí eso se nos empezó a dar a este último momento, que nos va bien en Tokio y arrancamos el circuito, por ahí lo arrancamos también llegando a semifinales, a terceros puestos, ganar finales, todas esas cosas que por ahí a los chicos se sumaban, era pasarle la experiencia de decirle, vivámoslo, disfrutémoslo, pero sepamos que no es así, no Exacto. es todo el tiempo Disney. Sepamos que tenemos que estar preparados para los malos momentos y cómo salir de esos malos momentos. Entonces por ahí lo que siempre queríamos transmitir era eso. Perder un partido, lo que siempre dije, es, che, tranquilo, no pasa nada, estarle cerca a los jugadores que en ese momento habrá pasado uno, los que hacían un error, tranquilo, no pasa nada, el próximo partido tenés otra oportunidad, ¿viste? Estar siempre cerca de los jugadores más jóvenes por ahí que les tocaba pasar por situaciones que cuando se equivocaban, che, quédate tranquilo, no pasa nada, no, si perdemos quédate tranquilo, tenemos revancha, es todo el tiempo meter la experiencia esa de, che, tranquilo que en 2 horas tenemos otro partido. Y si quedamos fuera de la Copa de Oro, tenemos otro torneo en 1 semana, queda tranquilo que podemos corregir todo y mañana tenemos que salir a jugar, por ahí quedaste fuera de oro, te vas a dormir, che, mañana tenemos la posibilidad de ir por un quinto puesto que suma puntos para el torneo general, así que esa mentalidad fue la que tuvimos que ir preparando y transmitiendo a los jugadores que veníamos por ahí de ir a jugar por el bronce. Nosotros siempre decíamos eso, che, transmitir esas experiencias para que la identidad del equipo se siga manteniendo. Es como que dije antes, che, nosotros acuérdense que no subíamos fotos, que no hacíamos cosas porque que mantenemos todo ordenado, que somos de esta manera, y eso te va dando una identidad que tenías que ir transmitiéndola en generación. Por ahí a veces te tocaba ser el viejo, por ahí el mala onda, Sí, pero sí. che, tengamos todo ordenado, que no sea todo malo, que la gente cuando pasemos por un lugar, el famoso buen día, por favor, Los valores. transmitir todas esas cosas para que la identidad se siga manteniendo, ¿viste? Pasaba a un gimnasio y dejábamos todo tirado y decís, che, no, vamos, empecemos de vuelta en detalles. Son detalles que después la identidad la tenés que mantener, Sí, lo que representás, o sea, representás a los Pumas, no podés hacer Exacto, cualquier el mismo cosa. dentro de la cancha, ¿viste? Ya a veces, si bien siempre hay choques generacionales bueno, yo hago esto de esta manera, y hubo choques generacionales, pero decirle, bueno, nosotros aflojamos, entonces, che, tenemos que empezar a combinar estos detalles, Claro. que fue para Tokio, me acuerdo, era tremendo, por lo menos lo mental de jugadores como Kiki Mendy, decirle, te venía, ¿viste? Te gritaba y te decía, no vamos a perder. Tenían una confianza tremenda, ¿viste? Y vos por ahí venías de perder o de no estar acostumbrado a esas cosas y que venga un pibe de 20 años, 19 y te diga, vamos a ganar, tipo, con esa confianza y con esa mentalidad. Creo que esa combinación que tuvo para Tokio fue lo que necesitaba, ¿viste? El famoso, no agrandarte, pero sí creértela creértela de que podés, digamos, de que... Y bueno, y lo que sirvió para mí, lo que terminó de identificar al equipo fue el famoso cuarto de oro contra Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Tokio, que con 6, con uno menos, que era el capitán, el equipo ahí, te digo, esa identidad salió, che, nos sacaron a nuestro ancho de espada, bueno, vamos a meterle... es por él esto, sí, ya todo. es nuestro, entonces creo que todas esas experiencias y esa conexión que había en el equipo y ese dar, que obviamente cada uno da por el de al lado, se combinó todo y bueno, y me acuerdo volver, si bien ganamos la medalla de bronce y eso también nos expuso a todos, que fue una publicidad tremenda, un apoyo gigante, era volver y gente que por ahí no sabía de nada, dice, yo nunca había visto esto, es tremendo, dice, ¿quién es Marcos Moneta, lo que corre? Increíble. ¿Viste? Y por ahí amigos o papás de amigos que no veían y me decían,
che, una locura, ganaron con uno menos, ¿cómo hicieron? Y como gente que se empezó a... Me dice, no, me levantaba para verlos, como que eso nos expuso y bueno, identificó al equipo con esto, con, che, estos pibes están locos, las cosas que hacen, cómo se apoyan, cómo tanto el tiempo acompañando al de al lado, creo que lo que nos identificó fue eso y lo que por ahí nos mostró más todavía, que antes por ahí éramos iguales, pero no se mostraba tanto, creo que explotó ahí y se mantuvo por todos estos años y se va a seguir manteniendo porque es todo eso, es toda esa experiencia que vamos pasando, es transmitirla lo más rápido posible para decirle, che, nosotros somos así, se juega así y es lo mejor que te puede pasar, porque era un ámbito de amigos que adentro de la cancha se disfrutaba, tipo lo disfrutabas. Sí. Y cuando estaba esa conexión y cuando está esa conexión adentro de la cancha decís, no quiero que termine, quiero seguir jugando acá porque sabés que sale todo, es tremendo la verdad. Y se logró tal identidad que hoy en día creo que lo que más se disfruta es eso, sos del Seven, no, tremendo, esto, lo otro, y por ahí obviamente hay muchos chicos que por ahí en ese momento no pasaron lo anterior, pero bueno, vivieron la vivencia esta de ganar torneos, de cosas. Imagínate que nosotros no... Sí, una exposición que decís, che, esto de que se transmite a... por ahí no quiero ser de Puma 15, quiero ser del Puma 7. Eso, o sea, marcaron esa generación de decir, claro. Bueno, a muchos chicos que antes por ahí pensaban que querían ser del 15 y tal vez hasta por características no podían llegar a ser del 15, por ahí es un pibe más rápido que decide rápido y para el 7 es mucho mejor. Entonces dicen, hay otra opción también, ¿entendés? Cualquier pibe que juega al rugby que decís, puedo ir por acá, y porque les dio esa visibilidad. Los Juegos Olímpicos dan mucho eso. Hablabas lo de las redes sociales. Los Juegos Olímpicos, el nadador que nadie conoce y de repente no gana una medalla y tenés a todos los opinólogos claro. diciendo por qué no ganó la medalla. Que también eso tiene sus contras. Bueno, empezamos a ser más vistosos, se empezó a mostrar más. Bueno, ahora también tenemos que seguir manteniendo esto, no desviarnos, mantener el foco en los entrenamientos, en los partidos, no desviar la cabeza. Acordémonos que costó armar esto, costó un montón. Bueno, disfrutémoslo con la responsabilidad que, pues bueno, vamos a, no sé, por ahí alguien que se sumó en este último tiempito, viste que veníamos ganando, perdías un partido, ¿cómo puede ser? ¿Cómo van a perder? Nos ha pasado de estar caminando de la cancha por afuera y un hincha que estaba ahí de argentino, ¿cómo van a perder? Dice, así, diciéndole así, saliendo de la cancha que estás a 200.000 que decís, muerdo los dientes y sigo caminando, pero nos ha pasado, ¿cómo van a perder? No, viste, le decían a Moneta, no, Moneta, ¿cómo no vas a hacer el try? Como que también increíble. nos mal acostumbramos a ciertas cosas que, bueno, che, puede pasar, puede perder. Y sí. Y nos dolió en el alma el partido hoy en día, creo que a cualquiera que le hables de la generación del partido contra Francia en París, te va a doler y nos va a doler por ahí para toda la vida, porque sabemos que... Pero bueno, puede perder porque en el otro equipo juega, por ahí juega mejor o por ahí tuvo ese minuto, deporte. Claro. Pero bueno, es así, le pasó a todos los deportistas argentinos en su momento, a la generación dorada cuando perdió el mundial ese, si no me equivoco, es Yugoslavia. Fue Yugoslavia, sí. Pero bueno, a los 4 años siguientes, campeones con olímpicos. Sí, en Atenas. Es que sí, dentro del deporte, como lo nombraste a Messi anteriormente, está eso de perder y también tiene que ser ese proceso de decir, bueno, perdimos, pero tomemos esto para crecer más adelante. Pero el hincha a veces no lo entiende, ¿viste? Vamos a dar vuelta a las fotos, vos elegí la que quieras. Yo siento que de las 3 fotos, 2 te las vas a quedar, porque yo te las regalo, obviamente, y una me parece que, es más, la vas a dar vuelta y si podés prenderla a fuego ahora, lo vas a hacer. Elegí tranquilo y vamos a hablar de la foto que quieras. ¿Qué te tocó ahí? Uy, sí. A ver. Bueno,